y vamos a establecer contacto en vivo en Bogotá con Marta Lucía Ramírez. Ella fue candidata presidencial de Colombia, fue también ministra de Defensa. Marta Lucía, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Eva, buenas tardes a Jesús, a toda su audiencia. Bueno, comenzamos con la pregunta obvia. ¿Qué le ha parecido la pregunta? ¿Le gusta, no le gusta? Y hay gente que dice que por qué no se dice o no se menciona a las FARC, que no se menciona a Colombia. ¿La pregunta le convence? ¿Queda tranquila con esta pregunta? Pues Eva, como usted bien dice, la pregunta obvia es que el título mostraba obviamente que en esa dirección iba la pregunta. A los colombianos les van a preguntar si les gusta, si apoyan el acuerdo para terminar el conflicto, y esto está seguido de la construcción de una paz verdadera y duradera, pero los colombianos sabemos todos que el acuerdo del presidente Santos con las FARC es importante tratar de terminar el conflicto, pero que la construcción de la paz en Colombia es algo infinitamente más grande, que necesita justicia, que necesita un mejor Estado de Derecho y sobre todo el respeto siempre a la Constitución, a las leyes. Yo como colombiana, ¿qué más quisiera que estar de verdad emocionadísima con este acuerdo? Pero sabemos que este es un acuerdo que tiene mucho de ancho y de largo, y por eso llevo 2 meses invitando a los colombianos a leerlo, a analizarlo, a no tragar entero, a preguntarse, a preguntar y votar de verdad con muchísima responsabilidad, porque esto es para los próximos 100 años de Colombia, no para el aplauso del corto plazo. Doctora Marta Lucía, con las buenas tardes. ¿Hizo falta, insisto en el punto que le plantea Eva, hizo falta la palabra FARC? Pues yo realmente creo que como todas las preguntas debe tener un sujeto, y aquí el sujeto pues no existe, es el gobierno y son las FARC, eso lo sabemos todos. Yo creo que en cuanto a la sentencia de la Corte fue muy precisa en que la pregunta no indujera una respuesta. Digamos que en ese sentido la pregunta es mejor que lo que habían planteado inicialmente algunos, que iban a preguntar si queríamos o no la paz en Colombia, pero creo que una pregunta completa debería tener ese sujeto. Lo importante es que a los colombianos todos tenemos que decirles: trabajemos porque Colombia, el día después de ese plebiscito, de verdad tenga un norte claro, que es la construcción de una institucionalidad mucho más sólida, porque aquí vemos que se ha pasado por encima de toda la institucionalidad y de la Constitución con el argumento de la paz. La paz es realmente un valor demasiado importante en una sociedad, pero no tanto como para pisotear la Constitución. Aquí tenemos que reconstruir institucionalidad, trabajar por el desarrollo, el progreso, la educación, las oportunidades iguales para todos los colombianos, y saber que la paz lamentablemente todavía le hace falta unos ingredientes. Tenemos al ELN armado, tenemos a las Bacrina armadas, seguimos teniendo a las FARC armadas, así no estén utilizando las armas en este momento. Exministra, le estábamos escuchando decir que usted lleva ya muchas semanas, 2 meses creo que ha dicho, tratando de insistirle a la gente que tiene que leer los acuerdos, que tiene que leer todos los puntos para saber qué es lo que va a votar y no tragar entero. Tan importante es leerse los acuerdos como ir a votar. ¿Qué tan importante es que el próximo 2 de octubre los colombianos salgan a las calles? Se lo digo porque el Ministerio de Interior de Colombia ha dicho que él estima que van a votar 12 millones de colombianos. Muchos dicen que eso es una cifra muy optimista, y dice que de estos 12 millones está seguro que entre el 65 y el 70% va a votar que sí. ¿Es importante que el colombiano salga a votar? Mire, es muy importante, Eva, que el colombiano entienda todo lo que está en este momento en juego. Y yo creo que es muy importante también darle al colombiano la importancia y el respeto intelectual que se merece. Es que yo oigo a algunas personas diciendo: eso es muy difícil, eso no vale la pena que la gente lo lea porque no lo va a entender. Por Dios, no se puede desconocer así la capacidad de entendimiento de los colombianos. Si la gente lee, se va a dar cuenta que esto tiene una lista interminable de buenos deseos, de buenos propósitos, pero también que esto tiene muchísimas posibilidades de que se incumpla en el futuro, de que se incumpla por el gobierno y de que se incumpla por las FARC. Y ahí es donde la gente tiene que sopesar cuáles son los riesgos de incumplimiento y cuáles obviamente podrían ser las alternativas a este acuerdo. Yo sí creo que el acuerdo hubiera podido tener, por ejemplo, un plazo, un periodo de prueba para que las FARC en 4 años le demostraran al país que dejaron el narcotráfico, que se sometieron a las instituciones y a la justicia, y que el país en ese momento decidiera
si sí los recibimos o no en la política. Es que sopesar la entrada de ellos a la política es importante, Eva, porque sabemos también los riesgos que estaba viviendo el vecindario entero. Mire Nicaragua, mire Venezuela, mire Argentina. Aquí en Colombia queremos que se acabe la guerra. Por supuesto que todo lo queremos, pero no queremos de ninguna manera que este país avance hacia el populismo por no prever a tiempo los riesgos del incumplimiento que pueda tener este acuerdo por parte del gobierno y por parte de las FARC. Doctora Marta Lucía, al mismo tiempo que se conoce la pregunta del plebiscito, también se conoce una información sobre puntos polémicos en el acuerdo final alcanzado entre el gobierno y las FARC. Tendrían las FARC 31 emisoras comunitarias en todo el país. Según el Ministerio de Tecnología y de la Información de las Comunicaciones en Colombia, esta medida servirá para hacer pedagogía sobre el inicio de la implementación de lo pactado. ¿Qué piensa usted sobre esta concesión, estas 31 emisoras que les darían a las FARC para hacer pedagogía? Pues es que estas son una de las múltiples ventajas que les dan. Por eso yo en alguna entrevista hace unos días decía que las FARC entran a la política, sí, pero gabelas a las FARC, no. ¿Por qué gabelas a las FARC? ¿Cuánta sangre tienen en sus manos? ¿Cuántos niños reclutados de los que no nos dan ninguna razón? Un tema que ni siquiera hace parte realmente del acuerdo. ¿Cuántas mamás lloran la ausencia de sus hijos? ¿Cuántos de ellos se volvieron adultos estando en las filas guerrilleras y cuántos de verdad nunca jamás regresarán porque están hoy muertos? Entonces esas gabelas son totalmente injustificadas. Ya quisieran los partidos, ya quisiera un partido como el Partido Conservador tener la mitad de esas emisoras comunitarias para hacer presencia, para hacer pedagogía, para mostrarle a la gente lo importante del respeto a la Constitución, a la ley, del desarrollo económico, para decirle al campesino cómo se puede ser más productivo, más eficiente, para hablarle a los campesinos de reconocer la igualdad de oportunidades para las mujeres. ¿Cuánto quisieran los partidos tradicionales poder tener recursos iguales a los que les están ofreciendo a las FARC y, por supuesto, todo el espectro electromagnético para poder hacer esta pedagogía? Yo creo que las gabelas a las FARC son totalmente injustificadas, pero en este acuerdo hay muchísimas gabelas a favor de ellos y pues yo sí creo que, por ejemplo, las zonas especiales para la paz, las circunscripciones especiales para la paz, esas circunscripciones van a poder elegir 16 representantes, pero resulta que allí se prohíbe que esos representantes vengan de los partidos tradicionales, es decir, que quien va a poder tener esa mayoría de representantes de las circunscripciones especiales va a ser las FARC. Luego estamos en la hipótesis de que las FARC pueda tener no solamente sus 10 congresistas entregados gratuitamente, sino 16 más por cuenta de esas circunscripciones especiales. Hay muchas gabelas para las FARC. Pues Marta Lucía Ramírez, ella es excandidata presidencial de Colombia, les decíamos, exministra de Defensa también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Con mucho gusto, mil gracias, Eva. Saludos a su audiencia.